Buenas tardes. Disculpad la demora, pero estaba tomándose un té de hierbabuena y como invitada no le voy a hacer que se queme la lengua. No está acostumbrada, de hecho cuando ha cogido el vaso casi se quemaba y digo yo, voy a ser un poquito más precavido, no vaya a ser que nada más llegar ya la tengo que llevar a urgencia. Bueno, esta tarde tenemos el privilegio, el orgullo, la oportunidad de conocer a alguien extraordinaria, no solo como escritora, porque gente que escriba bien pues hay bastante, pero que eso encima lo combine con ser buena persona, allí ya hay otra cosa, otra materia. A María Ángeles tuve la gran suerte de conocerla el verano pasado en mi pueblo. Yo ya puedo decir que es mi pueblo. Cuando como se entere Juan Ramón me expulsa. En Moguer, porque en Moguer, como os dijimos el lunes en la presentación del libro de José María García Linares, se celebra un encuentro que se llama Voces del Extremo, un encuentro de poetas. Y entre esos poetas estaba María Ángeles. Y me sorprendió, me cautivó, no solamente su poesía tan hermosa y tan de verdad, sino además luego también conocerla a ella. Y por eso creía que Melilla tenía que conocer esta institución. No. Y ya veréis por qué digo institución. Bueno, no os voy a leer su currículum, porque ya lo podréis descubrir por vuestro propio medio en internet, os cansaréis un poco, veréis todos los premios que ha obtenido, todo lo que está haciendo. Solamente deciros que ella es de Valladolid y vive en Salamanca porque imparte clase en la Universidad de Salamanca como profesora de literatura iberoamericana, ¿no? Especializada en autores maravillosos. Bueno, una de las cosas que siempre dice María Ángeles es que ella, cuando va a leer algo, no lo tiene previsto. Siempre parte del ambiente que haya, del espacio, del aura. Y eso siempre me pareció fantástico, porque no llegas ya con un programa hecho, con una idea preconcebida, sino que parte más del lugar y del entorno. Y María Ángeles, te presento a este público tan especial. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias de verdad. Muy emocionada de estar aquí, es una alegría enorme esta luz especial y también personas cercanas, apreciadas. ¿Se me oye? No tengo mucha voz. ¿Qué tal ahora? Mejor. ¿Mejor ahora? Mejor. Sí, me acerco más al micrófono. Bueno, estaba saludando. Saludaba, agradecía la hospitalidad, agradecía poder estar aquí. A Mohamed Jamú, agradecía la amistad de José María García Linares, a las personas que he ido conociendo y la luz de Melilla esta tarde. Cuando salí de Salamanca temprano, pues hacía mucho frío y la luz es diferente, ¿no?, en todos los lugares. Supongo que así es lo que escribimos, ¿no?, también parte de lo que vivimos. Una de las razones de esa alegría de estar aquí es que anuda una conversación larga que tuvimos en Moguer, en la casa natal de Juan Ramón Jiménez, acerca de las palabras, de la importancia del lenguaje, y por eso celebro mucho estar aquí y agradezco a cada una de las personas que estáis, si me permitís el tuteo, que podamos compartir. El lunes, cuando estábamos presentando el libro, José María y yo, hablamos de una clasificación con respecto a Voces del Extremo. Vamos a hablar del Voces del Extremo porque creo que es muy reciente y la publicación es muy interesante, y la clasificación que se podía poner a Voces del Extremo es como poesía social. Y yo siempre he odiado las clasificaciones. Es como si la poesía tuviera
subapartados, ¿no? Y leí que tú decías algo que me resultaba muy interesante. Decías, sigo temiendo al cinismo, a la crueldad, a los totalitarismos, al crecimiento de la desigualdad y de la pobreza, a que el futuro no sea una palabra esperanzadora y, sobre todo, a la falta de humor y de amor. Sí, ratifico eso que dije hace tiempo. Quizá tienes razón en que cuando pensamos en el término poesía diríamos no haría falta ninguna categoría. Lo que ocurre con las categorías es que a veces nos permiten movernos entre espacios que son muy amplios, pero siempre son reductores, porque imaginas que la poesía social va a dejar de lado otros aspectos, cuando no es así o no tiene por qué ser así, o que la poesía amorosa no puede ser social, o que la poesía amorosa y social no puede ser al mismo tiempo fuertemente metapoética, es decir, reflexionar sobre la poesía como aquello, como esa herramienta o ese instrumento, las palabras que son lo que te va llevando, ¿no? Lo que sí me gusta pensar es que igual que a nuestro alrededor los distintos elementos están conectados entre sí, nosotros también lo estamos. Cuando se habla de poesía ecocrítica, de la preocupación ecológica, de la preocupación por la situación de emergencia climática, todo lo que afecta a nuestro presente, futuro inmediato, pareciera que la naturaleza es un fondo, como esta cortina azul, ¿no? Y nosotros estamos delante moviéndonos, pero no es así, no es cierto. El hecho de que haya menos abejas polinizando o que que entre una especie que no era autóctona en un lugar, modifica completamente ese ecosistema, ¿no? La vida se ve modificada y eso puede tener consecuencias en muchos planos. Pues yo creo que con la poesía ocurre igual, es decir, que la persona que escribe está atravesada, creo, por todos esos otros elementos que pueden estar alrededor. Y si esa persona está atravesada por todo ello, pues quizá lo que escriba también intente dar cuenta de ese rostro del presente o de esos rostros del presente, porque son más de uno, casi como Jano, ¿no? Como si tuviera dos rostros o quizá más. Entonces, no es que yo me levante y diga voy a hacer poesía política o poesía amorosa o poesía... No, sino que más bien la poesía no responde así. Traigo aquí a un grandísimo poeta, el argentino Juan Gelman, que decía que cuando escribía esperaba que lo visitara la señora. Si hay un poeta político, un poeta que dio cuenta de lo que fue la dictadura argentina, porque Juan Gelman sufrió la represión de la dictadura militar argentina, su hijo fue desaparecido, su nuera fue desaparecida embarazada de 7 meses. Y esa nuera embarazada de 7 meses da a luz y ese bebé crece con otra familia. Es decir, si hay una obra que da cuenta de lo que fue esa terrible manera, lo que llamamos genocidio, ¿no? O exterminio sistemático por parte del Estado, ¿no? Es la obra de Juan Gelman, que siempre se atrevió a hablar del amor, del otoño, de los niños, del humor. Entonces le preguntaban a Juan Gelman, ¿poesía comprometida? ¿Usted hace poesía comprometida? Y le decían, no, yo prefiero la poesía casada. Entonces yo pienso, si alguien tan grande como Gelman podía permitirse el humor y ese nivel de lucidez, los que nos acercamos a la escritura vamos a entrar también en esas claves. Es decir, la poesía dando cuenta de todo, y ahí puede haber una parte política o social, sociohistórica, que puede tener más peso que otras, pero que no rechaza ningún otro. Voces del extremo, que sería un espacio extremo, es decir, donde una parte de discursos más generales son cuestionados por las propias personas que vamos. O sea, yo me pregunto como escritora, como poeta, ¿qué hago con las palabras? Cuando escribo, cuando digo, cuando me levanto, ¿qué hago? ¿Qué hacen? Casi todo lo que hacemos son actos de lenguaje. Las palabras matan y salvan, hieren
y dan vida. Si yo digo mena, estoy olvidándome que hay un menor no acompañado. No es lo mismo decir mena que decir menor no acompañado. Lo sé bien. Esa palabra me hiere. Como me hiere, algo puede escribirse o no, porque tampoco a la poesía la puedo llamar como quisiera. De nuevo con Hellman, que venga, ojalá la señora. Yo pondré el té, esperaré que el té no queme, pondré un maravilloso té de hierbabuena como esta tarde y la invitaré a venir, sí. Es decir, intentaré escuchar con atención lo que pasa a mi alrededor y ojalá de ahí brote lenguaje. Eso es lo que creo que hace alguien que escribe, intentar escuchar, sobre todo escuchar. Clave, es muy clave la escucha. De hecho, hay una frase que dices en el libro del Mediterráneo de los Muertos, que dices que el mar no es el cementerio es el lenguaje. Sí, en un momento determinado llegó un verso, quiero decir que encontré esa formulación concreta: la tumba no es el mar, sino el lenguaje. Exacto. La tumba no es el mar, sino el lenguaje. Me pareció que era así, que eran las palabras, también, claro, está en el mar los cuerpos, pero eran las palabras donde algo se invisibilizaba o no, algo hería o era oscurecido, y que mi tarea como poeta consistía en escuchar lo que ese mar podía decir. Un enorme poeta, el chileno Raúl Zurita, preparó una instalación que llamó El mar del dolor. En la India le invitaron a una bienal de arte y en una nave bastante grande, rectangular, lo que hizo fue colocar en las paredes unos pocos versos, era el lienzo blanco, unos pocos versos dedicados a uno de los niños que apareció muerto en la orilla del Mediterráneo. No el niño de cuya fotografía quizá muchas personas ahora se acuerden, sino el hermano de este niño, para el que no hay fotos ni había palabras, porque el niño de la foto, que parece dormido, ¿verdad?, vestido, dormido, generó una cadena de reproducciones y de poemas y de obras muy fuerte, pero el hermano no. Raúl Zurita, el poeta chileno, lo que hizo fue escribir para el niño hermano y inundó la nave de agua. La inundó como a la altura de las rodillas, creo que unos 50 centímetros de agua del mar, porque él decía que todas las aguas de todos los mares están comunicadas entre sí. De manera que la persona que entraba en esa instalación artística llamada El mar del dolor tenía que atravesar el agua, mojarse, para llegar a leer. Y los versos muy cortitos, yo animo a buscarlo, es una gran obra, la de Raúl Zurita. Lo que dicen en un momento determinado, está hablándole al niño y le dice: tú no eres mi hijo, pero yo soy tu padre. Eso lo permite el lenguaje. Completamente. Ese modo de complicidad, de amor. Sí, esa palabra enorme, amor. Ese amor redime al niño, lo resucita, no. Calma algo del dolor, quizás solo para que lo escriba y solo en el minuto en que escribe, porque después el dolor sigue intacto. Pero ese dolor necesitó decirse y ese amor necesitó decirse, nada menos. Por eso la tumba no es el mar, sino el lenguaje. Y yo como poeta, ya con varios libros publicados, cuando llego a este último libro, ¿no?, y entra todo este presente tan espantoso, pues la pregunta sobre las palabras estaba todo el tiempo ahí, ardiendo en la boca, ardiendo. Es curioso que como docente, como profesora en la Universidad de Salamanca, le das mucha importancia a las acepciones de las palabras.
a la corrección de esas palabras. Y una de las preocupaciones que veo que es muy reiterativa en tu escritura es el pronombre nosotros. Primero el nosotros y ya, fase final, el pronombre yo. Es un proceso. ¿Por qué? Sé que esto es una disertación. No, es como todo, tiene muchas capas, sí. Podemos verlo a lo mejor en un aspecto y luego es como si estudiáramos geología, ¿no? Que podemos ver en la Tierra, las distintas composiciones. Claro, lo que ocurre con el lenguaje literario es que, y sobre todo la poesía, que reclama su condición literal. Sí. Es decir, no puedes cambiar una coma o el orden de una palabra porque lo que ocurrió, si ocurrió, fue en ese hecho del lenguaje. La poesía es un hecho del lenguaje, ¿no? Es una especie de un modo del habla, a veces un habla salvaje puede ser, pero hay en esas palabras concretas. Por ejemplo, cuando César Vallejo, el gran poeta peruano, escribe: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Golpes como del odio de Dios, ¿no? Y hay que decirlo así literalmente, porque ahí es donde está la fuerza de esas palabras, ¿no? Es decir, imaginar un Dios que odia. Esto es un libro de 1918, ¿no? De hace más de 100 años, Los Heraldos Negros. Entonces, esta condición literal hace que cada palabra tenga importancia. Un filólogo, yo soy filóloga y doy clase en filología hispánica, decía Nietzsche que el filólogo es el que hace el trabajo más bello, porque es el que lee con lentitud. ¿El filólogo qué hace? Leer despacio. O sea, lee una vez y otra vez y otra vez y dice: anda, ¿y esta coma? ¿Y por qué la habrá puesto aquí? Pero sí, ¿qué le pasó a estas palabras? ¿Pero por qué las puso? O César Vallejo, el gran libro de César Vallejo, Trilce. Trilce, ¿pero qué significa trilce si no hay una palabra en español que sea trilce? Entonces empiezan a surgir todas las interpretaciones. Trilce será triste y dulce. Puede ser, no está mal pensado. Triste y dulce, ¿no? Las 3 primeras letras de una palabra y las 3 de otras, porque es un libro donde esos elementos... Pero hay otras hipótesis sobre cómo surge la palabra trilce que podrían tener sentido, porque se habla de que le costó 3 soles peruanos, la moneda, el sol peruano, al poeta, ¿no? Entonces, bueno, que sería un juego a partir del 3. Quiero decir que esta cuestión de que las palabras están desatando algún elemento significativo pesa mucho, ¿no? Y ahí también, como filóloga, pues la cuestión de dónde está esta palabra o esta otra, o por qué esta otra o no. Y luego en las palabras, ojalá está depositándose algo que sintamos necesario. Yo hablaba ahora con los periodistas bueno, ¿cómo pensamos? Los poetas son los que usan metáforas. No, pero si la metáfora, o sea, está atravesando todo lo que decimos y hacemos todo el tiempo. O sea, es un mecanismo extraordinario de nuestro pensamiento lingüístico que consiste en unir 2 elementos diferentes y ponerlos a danzar. A danzar bellamente. Bueno, a veces chocan, se muerden, pero a veces danzan bellamente, ¿no? La salud es el silencio de los órganos. Por favor. Qué metáfora extraordinaria, ¿no? O sea, basta con que te haya dolido alguna vez algo para que sepas que es verdad, que la salud es el silencio de los órganos. Alguien, pues, le dio vueltas y encontró esa formulación que es tan eficaz, porque podemos sentir que hay una verdad ahí, ¿no? Una necesidad. Pues así ocurre con la poesía y claro, como profesora sí que le doy mucha importancia a cada palabra y el yo y el nosotros que me preguntabas, Jamú. Cuando decimos nosotros, yo me pregunto siempre, bueno, ¿quiénes somos nosotros? O sea, son convenciones. Un pronombre es un espacio. Y es excluyente también. Puede ser excluyente, sí. Claro.
Nosotros, los de la península, Sí, sí. nosotros los que pasamos frío en las mañanas de marzo. Que no es lo mismo Nosotros que los otra edad, no es Claro. lo mismo. Y yo es también, pues también es una construcción. Sí. Parece más fácil que el nosotros, porque sería solo de una persona, pero dices, bueno, ¿y cuántas voces hablarán en mí? Pues más de una y más de dos. Porque en mí también habla mi tiempo, cosas de mi tiempo que no me gustaría decir y digo. En mí también habla mi pasado y ojalá hable el futuro, ojalá. Es decir, alguna posibilidad para alguien que después venga. Entonces, sí, esas preguntas están ahí no como juegos, son juegos, sí, pero son juegos muy serios. Julio Cortázar, el autor argentino, ¿no?, que hablaba de jugar estos juegos serios, es decir, como juega un niño, que juega en serio, porque está aprendiendo nada menos que a vivir, o sea, nada menos. Pues así. Entonces, el nosotros y el yo como formas en tensión muchas veces, y eso me preocupaba, me importaba. Te preguntaba eso porque en el sufismo una de las claves principales en el camino que hay que trazar a lo largo de la vida es trabajar el yo, el ego. Es la mayor lucha que hay que hacer. De hecho, la palabra jihad, que es martirio, no es llevarte a nadie por delante, sacrificar, sino es luchar contra ti mismo diariamente para construir un ser más ecuánime, más bondadoso, generoso, porque además estás trazando un camino que se va a acabar. Los caminos se inician pero también se acaban, que es la vida. Y es curioso que cuando veo ese concepto, en cómo tú lo defines, se acerca, se aproxima mucho a esta fórmula de vida, ¿no? Y me sorprendió porque solamente lo he leído en Juan Ramón. Nada más. Que por cierto, hace unos días descubrí que Juan Ramón, según un profesor de instituto de literatura, es uno de los autores fáciles de leer, Juan Ramón y Lorca. Y dije, pues a lo mejor lo estoy leyendo al revés. Como empecé a leer en árabe, pues a lo mejor lo estoy leyendo al revés, porque Juan Ramón es todo menos sencillo y fácil. Por eso me sorprendió, porque no lo he encontrado esa huella en otros autores. Bueno, sí que yo creo que está en otras voces. Me quedé pensando en la facilidad o dificultad. A lo mejor a veces lo que ocurre es que, como son autores que tienen muchas capas, sí, pues hay un Lorca o hay un Juan Ramón que es más accesible, sí, de ciertos textos, pues del romancero gitano, y el Lorca de Poeta en Nueva York, sí, es mucho más exigente, porque te turba mucho más, te sí, rompe mucho más los esquemas. Y a lo mejor con Juan Ramón pasa lo mismo, ¿no? De los primeros poemas a Espacio hay mucha diferencia. Bueno, pero claro, lo que preguntabas es tan importante, porque en realidad me parece que ahí está un poco como la gran cuestión, o cuando pensaba esta idea del poeta como el que escucha, que ni mucho menos es mía, que muchos otros poetas han trabajado y han planteado, es porque al escuchar desearías que tu yo, que ese ego que puede hipertrofiarse más o menos monstruosamente, deje sitio, deje espacio, ¿no? Reconozca, abra un territorio de respeto o de escucha, ¿no? ¿Qué sería la escucha? El respeto de la otra voz. Sí. Al menos para que esa otra voz te llegue y conocerla y participar de la empatía, que sería ya un paso más. Colocarte en ese otro lugar, que no es el tuyo, pero que podrías haber vivido. Y de esa manera, al poner en jaque, fíjate qué impresionante lo de martirio para la lucha con ese... Interna. Nunca es externa. Porque es como un poco la fórmula que llevamos el mal a espaldas. Y ese mal nos puede confundir, nos puede distraer, incluso hasta nos puede hacer creer que tenemos una percepción
la más correcta. Y es simplemente porque la ceguera está ahí presente. Y qué bueno que haya una especie de objetivo, de ir haciendo casi invisible esa presencia del ego. Al menos saber que tienes que reducirlo todo lo posible, o que sea respetuoso, atento, si es posible empático, si es posible en la consideración no solo de los demás, sino también de lo demás. Por supuesto. La parte, desde luego, animal, vegetal, inerte, porque estamos unidos a... O sea, en nuestras lágrimas, ¿no? la composición salina del mar, y así con tantos otros elementos, los que nos vinculan a la vida en todas las formas, y a la vez de la que participamos, ¿no? Eso me parece tan importante y tan emocionante a la vez. Y sobre todo en la necesidad de la autocrítica, porque, bueno, de la crítica, pero también de la autocrítica, de la revisión de, bueno, ¿qué lugar ocupé? En los primeros libros yo no me preguntaba, sobre todo en el primero, el segundo, qué voz estaba utilizando, porque había menos conciencia, menos madurez con respecto, son las pocas ventajas que tiene el paso del tiempo, que vas ganando esa conciencia de lo que vas haciendo y de cómo lo haces, de tus límites, ¿no? De tus posibilidades también. Y lo que sí me fui dando cuenta es que ahí yo no me preguntaba qué clase de voz, si era un yo primero, y si ese yo era en masculino y por tanto universal, o ya aparecían marcas en femenino. Sin embargo, a medida que voy publicando varios libros, ya la pregunta va siendo relevante y cada vez lo es más. Entonces, por ejemplo, la pregunta de si puedo nombrar un dolor que no conozco más que en parte, cómo hacerlo, ¿cuánto de ese espacio puedo ocupar? Porque el riesgo de apropiarte de también es muy grande. Es decir, es que no me pertenece esto, no me pertenece ni esta vida, ni este dolor. Lo que sí es que lo he podido sentir, porque fue mi tiempo y mi tiempo estuvo atravesado por estas heridas enormes y también estas alegrías, ¿no? Enormes. Y ahí la escritura brotando. A colación de lo que acabas de decir, lo del dolor casi un poco ajeno o distante, me sorprendió mucho tu libro sobre el Mediterráneo de los muertos, porque siendo de Valladolid, interior, viviendo en otro interior que es Salamanca, describes el dolor del Mediterráneo de una forma que casi podía decir, no sé cuántas veces te han puesto en una patera, cuántas veces has cruzado esa ruta y cuántas veces no has llegado a destino. Es muy curioso porque yo he leído mucho sobre el Mediterráneo y por desgracia siempre hay un exotismo, siempre hay una mirada muy alejada de lo que es realmente la percepción real de ese dolor, ¿no? Y tú no haces para nada uso de esa tragedia, de esa invisibilidad. De hecho, hablas de un gran cementerio que es el Mediterráneo. Y no sé si sabes que en árabe el Mediterráneo se llama el Bahr Abiyad Mutawassit, que viene a decirse como el mar blanco que está en medio. Y blanco es el color de luto de los musulmanes. Parece como que ya estaba pensado que eso sería un lugar, una tumba grande, ¿no? De los cuerpos además que nunca aparecen. Afortunados de los que van a la orilla, ¿no? Y cuando leo tus poemas, es como si formaras parte ya de esa realidad, ¿no? Y eso no es muy común.
Lo que ocurrió es que, bueno, a lo largo de bastantes años, las noticias impactan, ¿no?, una a otra, y luego también desaparecen muy rápido, sí, porque llegan y unos segundos de estremecimiento, de atención, y luego pasamos a otra cosa, la vida sigue, los hijos creciendo, el trabajo, pero me sobrecogió muchísimo, y es una idea que me atormentó y me atormenta, ¿no? Pensar que ese Mare Nostrum, yo pensaba el Mare Nostrum, mar nuestro, ¿no? Pero claro, es el mar de tantas batallas, pero de tantas civilizaciones. Lo que me impresionó enormemente fue pensar ese Mediterráneo de la filosofía, de la poesía, de los primeros grandes textos que conocemos en gran medida. Claro, hablamos de Occidente, solo es una parte del mundo, pero es lo que yo había recibido, ¿no? Esa educación, esos estudios y toda una serie de valores asociados a ese espacio. Y una canción de Jorge Drexler que me acompaña mucho, que dice: soy padre, hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes. Porque ¿cómo vas a ser padre, hijo, nieto y bisnieto? Bueno, sí, puedes no serlo en primera generación, no importa. O sea, ¿cuánto te tienes que remontar? Yo me preguntaba a mí, ¿cuánto me tengo que remontar para que una parte muy distinta a la de nuestro presente, pero con elementos comunes, absolutamente relevantes, se haya dado? Como el hambre o la guerra o la represión política o la represión sexual o del tipo que sea, que haya obligado a personas, algunas muy cercanas, otras lejanísimas, invisibles para mí, sin embargo reales, absolutamente contundentes en cada una de cada uno de los nombres, ¿no?, para que hayan tenido que abandonar su lugar, salir en travesías ilegales que están marcadas, han estado y están, y ojalá no haya que conjugarlo en futuro, ¿verdad? Ahí estamos movilizando, ojalá, aunque no sea más que el pequeño imaginario personal, de que no haya que conjugar en futuro ese mismo verbo. Y así fue dándose el libro. Entonces, en un momento determinado, yo me di cuenta de que no podía poner apenas personas, pero sí aparecían huesos, aparecían cráneos de animales, aparecían piedras, aparecían aquello con lo que podía estar conversando, como alguien que de pronto se queda mirando cualquiera de las orillas del mar Mediterráneo y se pregunta. Y de nuevo otros libros vienen a abrir una parte de lo que este libro se planteó. El libro egipcio de los muertos y el libro tibetano de los muertos, que son libros de paso, son libros en los que cómo ir al más allá, cómo hacer ritos funerarios, cómo llegar a vivir ese duelo y ese paso, y sobre todo un libro del mexicano Balán Rodrigo que se llama Libro Centroamericano de los Muertos, porque Centroamérica, las personas de Centroamérica viajando hasta México, atravesando todo México, subiendo todo el país para cruzar a Estados Unidos. Entonces él da cuenta de un modo muy diferente, pero da cuenta de esa herida enorme, y pensé, ¿será verdad que el siglo XXI es el siglo de las grandes migraciones? Y si es verdad, que a lo mejor sí, porque, bueno, lo que vemos, lo que nos cuentan quienes saben, si es el siglo de las grandes migraciones, ¿no tendremos algo que decir? Y lo que tengamos que decir no tendrá que tener una temperatura ética, porque ¿cómo hacer si no?
absolutamente. De hecho, también te quería preguntar si te sientes muy universal al moverte tanto, sobre todo por Latinoamérica, de ver la oportunidad que tienes de conocer diferentes pensamientos, diferentes geografía, diferentes criterios y que no tengas que jugarte la vida en ello. Soy absolutamente consciente, o sea, me lo repito todo el tiempo, de la condición de privilegio. Hoy hablábamos, Sí, ¿verdad, Hamu, sí. de la diferencia entre derecho y privilegio? Sí. Es una diferencia importantísima de la condición de privilegio en la que vivo y, bueno, me atrevo a al menos una parte de esa primera persona, el plural, por lo menos en relación con algunos problemas que se dan en otras partes del mundo, ¿no? Y lo que sí me parece tan importante de cuando viajas, de cuando es intentar que algo de lo que ocurre a tu alrededor llegue, porque somos porosos, o sea, no somos rígidos, ojalá no. O sea, hay una parte rígida que es el esqueleto, pero luego los órganos blandos, somos órganos blandos sobre todo, o sea, cuando los órganos blandos caen es cuando, ¿no?, nuestra vida termina. Entonces, en esa cuestión del órgano que puede tener porosidad, o sea, dejarse llevar, escuchar, atender aquello que está fuera, que fuera y de adentro, en realidad, bueno, pues son solo a veces convenciones. Sí. Es decir, no ocupo ese lugar porque tuve la suerte de nacer en Valladolid, en una familia que se preocupó porque las hijas estudiaran. Podía haber nacido de eso en un momento determinado. Hay un poema al respecto, ¿no? Si tuviste la suerte de no llamarte Yemen, o llamarte Siria, o llamarte Afganistán, o llamarte Gaza hoy. ¿Quién dijo que alguien se tiene que llamar Gaza hoy? ¿Cómo le regalas ese nombre a alguien hoy? Eso me parece una herida enorme, enorme. Y creo que la poesía y el arte y la vida están en eso también, en esa escucha. No sé si quieres que lea un poquito. Si quisieras, no quería obligarte. Son poemas muy largos, los poemas del libro Mediterráneo de los Muertos, así que solo voy a leer una parte. Estaba buscando si encontraba esa referencia, pero no sé dónde la puse. Perdón. Pasto y piedra del pavor. La tumba no es el mar, sino el lenguaje. ¿Cómo va el agua a borrar las pupilas, a calcinar el trazo de la sed? Si el rostro es tierra en que se hunden los brazos y una pierna alargada, si todo rostro humano ha emergido del mar y lo lame la linfa, el alfabeto, ¿cómo va el agua a borrar el mentón, a envenenar las suturas del cráneo y esos músculos faciales que salpican tu nombre? La tumba no es el mar, sino el lenguaje. Si somos criaturas del océano, si el agua no conoce límite o frontera o edicto suficiente para expulsar a nadie, si no hay orilla o branquias suficientes que arrojen la placenta en la que fuimos, ¿en qué momento nos volvemos tierra? ¿En el momento mismo de morir? Por eso diremos enterrar, aunque se hable de enterrar en el agua, del mar como una losa transparente. Airado el océano en la palabra enterrar, tenga cada quien su nombre de ceniza, su cuchara como óvulo perfecto. No hace falta moneda que guardar en la boca. Nada reclamará Caronte.
Es mejor llevar una piedra pesada, sorda e impertinente que empuje hacia abajo los bolsillos para que todo cuerpo baje hasta la tierra. Mejor conocer el idioma diáfano de la gravitación universal y no preocuparse por los dioses dormidos, también impertinentes. Tenga cada quien su inmensa piedra, no una de esas piedritas minúsculas con un insecto, un molusco o un rostro humano serigrafiado, sino una de las rocas ígneas de Stonehenge que nos miran perplejas desde hace 5 milenios, o un moai de la isla de Pascua con sus ojos heridos por la imaginación inmóvil, o los altos edificios de Kabul en el momento mismo de morir. Así descienda el cuerpo hasta la tierra. Tengan los tréboles un pétalo dormido, tierra y agua entregándose a tu estirpe, abrazo que consuma y oscurece. Gracias. Gracias, sí. Retomando un poco Voces del Extremo, decías que no es lo mismo el valor que precio con respecto a la calidad y al mercado literario. Uf, vaya temazo. Sí, Después es de que esta herida, a veces creemos que porque alguien venda mucho es lo mejorcito o que gane muchos premios, y luego, sin embargo, conocemos verdaderas joyas que no lo conoce nadie. O todavía no lo han descubierto, ¿no? Y luego no hace gracia que cuando ya se han muerto es cuando tiene valor. Se recupera. Sí, el mercado es así. El problema es, claro, cuando hablamos de mercado pensamos en que los libros van a ser editados, tiene que haber posibilidad de que las editoriales se sostengan, las librerías se sostengan, las bibliotecas se mantengan, todo ese maravilloso ecosistema que permite que un libro se ponga en pie, camine por el mundo, llegue a un lector. Así que hace falta que esa parte de mercado se mantenga adecuadamente, ¿no? Sí. El problema es cuando confundimos valor con precio, porque precio sería eso, el elemento de intercambio, y pensamos en algo estrictamente vinculado al mercado, pero valor es aquello que es esencial, que dices, estas palabras me las repito como si fuera una oración. Un mantra, ¿no? Y con ellas me pongo en pie, entiendo un dolor, entiendo un amor, entiendo qué significa estar viviendo y las necesito, y por tanto son tan valiosas que no tienen precio. Y ahí estaría esa diferencia cuando decimos el mercado del arte. Pues yo siempre me tiemblo un poquito, ¿no? Las piernas. Qué peligro. Entiendo, esta obra de Van Gogh que cotiza y alcanza cifras, y pienso, bueno, eso se llama especulación, corresponde a valores que son de inversión, y por tanto una empresa o un particular que va a intentar generar una plusvalía. Pero el valor de esa obra reside en la emoción absoluta, que no tiene precio, de cualquiera que ojalá pueda ponerse delante y conversar con ese caballero de Olmedo, caballero de Olmedo en la literatura, pero el caballero de la mano en el pecho, ¿no? O tantas obras o las Meninas de Velázquez, o bueno, cada quien, o que piense el Guernica de Picasso, ¿no? Que estos días ese Guernica está pintado con los colores de la bandera de Palestina. Porque resulta que esa herida es muy distinta a la de nuestro presente, pero esa madre con ese niño, ¿no? Absolutamente atormentada, con ese cadáver, pues es también nuestro presente. Y por eso hace falta la obra, por eso es un clásico, es presente vivo, es absolutamente intemporal, corresponde a un momento muy concreto, el bombardeo de la ciudad de Guernica y la exposición a la que Picasso es invitado, pero sin embargo
es intemporal. Pues así con otros elementos, ¿no? Y con la poesía también, con esos versos que alguien pudo escribir y nos sostienen en pie. Totalmente. Sí. Compaginar la docencia con la escritura, dices en alguna de tus declaraciones, es encauzar pasiones con entrega, crear espacios de complicidad. Es muy factible esto en el mundo de la docencia, ahora que estamos aquí en una universidad, como si no nos estuvieran oyendo. Hay que no te quiero sonrojar, ¿eh? No. Hay que estar convencido de esa necesidad. Sí, cuando es una necesidad, entonces sí, ahí va a darse. Cuando es una vocación, algo que te acompaña de modo muy fuerte, habrá que inventar los espacios y los tiempos, pero no es fácil. La demanda universitaria es muy fuerte y no siempre está enfocada a lo que más nos gustaría, que es, por ejemplo, leer y escribir. Sí. Hay toda una serie de trabajos, por ejemplo, la burocracia académica, que es muy relevante, que la padecemos mucho, o sea, trabajos que tienen que ver con el día a día, el sostenimiento de esa profunda y compleja maquinaria. Entonces nos dedicamos a mantener, por ejemplo, la actualización de programas para ciertas cuestiones que hay que hacer sí o sí, y el tiempo invertido a veces es superior el tiempo en el procedimiento que en el informe, por ejemplo, preliminar, que en la tarea que vas a hacer. Dices, uy, algo está aquí mal planteado. Si necesito más tiempo para estudiar el documento de cómo debo hacer mi trabajo, que el trabajo real, la descompensación, o sea, donde tendría que estar el énfasis es en la lectura y en la escritura. En la lectura. ¿No? Así que no es fácil, pero la vocación termina imponiéndose, creo que sí. Has mencionado una palabra muy importante, lectura. Lectura y escritura se tienen que compaginar con mucha lectura, ¿no?, para poder llegar a la escritura. Sí, son como esas dos caras de la moneda, sí, que están totalmente unidas, ¿no?, que no puedes separar. Cuando escucho a veces que algún joven que dice, no, yo no leo para que no me influyan. Qué horror. Ay, qué lástima. Es como si dijeras, no voy a ver cuadros, o sea, quiero pintar, pero no voy a ver ninguna de las obras de la pintura, por si acaso mi estilo queda contaminado. No, pero te estás perdiendo tantos caminos que se abrieron antes y que sobre todo... Porque vas a pensar que el Mediterráneo lo colocaron ahí para ti por primera vez. Es verdad que la experiencia de la vida es inigualable en cada uno, ¿no? Sí. Es plena en cada quien, ojalá, pero necesitarás acercarte a todas esas otras voces o a algunas de esas voces para que lo que escribas resuene. Y también, por ejemplo, para una cura de humildad estupenda. Buenísimo. Si crees que habías hecho algo interesante, bueno, basta con que vayas a un buen museo o a una buena biblioteca para que te duren los humos 2 minutos. Yo te decía antes, cuando te estaba llevando al hotel, que a mí la lectura, la biblioteca en Melilla me salvó. Me salvó de muchos desastres. Uno de los culpables está aquí en esta sala, es Abdelkader, mi primo. Él me descubrió el mundo de los libros y luego me dejó que hiciese yo mi camino, que fuera descubriendo mis lecturas, mis autores. Y me acuerdo que yo no tenía dinero para comprar libros, no disponía de esa posibilidad, pero descubrí la biblioteca municipal. Y no solamente habría páginas y había pensamientos, había viajes, sino es que me convertí tan asiduo en ese espacio que ya parecía que trabajaba en la biblioteca. Hasta en los fondos, que casi nadie entraba, ya me dejaban estar por allí, ¿no? Era como, pobrecito, ¿no?, está ahí entretenido, ¿no? Y eso, yo en ese tiempo no tenía nacionalidad española, no tenía documentación, no podía viajar, no podía salir de Melilla, pero sin embargo viajaba muy lejos. Y tenía un pasaporte que yo no sé cuántos sellos lo habrían tenido que poner, porque
afortunadamente, esas páginas me llevaban a lugares recónditos. Y cuando regresaba no estaba cansado, no estaba agotado. Y eso, yo no entiendo que alguien diga que no es necesario. La imaginación está bien, puede ser hasta productiva, pero evidentemente hay que retroalimentarse con todo ese mundo, ese imaginario, ese universo. Y afortunadamente tú insistes mucho en que la lectura es primordial. Sí, hay que cuidar mucho las bibliotecas, a quienes trabajan en ellas, las librerías, cuando hay personas que aman los libros, ¿no? Bueno, un libro no es una caja, que da igual una que otra, se pueden parecer todas entre sí, sino que cada libro puede ser un mundo. Decimos, un libro es un mundo. Hay una metáfora para señalar esa posibilidad, ¿no? de que contenga tantos elementos. Yo quería leer un poema, si te parece, por favor, que es un homenaje a los libros, de alguna forma, a un libro en particular. Está escrito en deuda con un poeta venezolano, Eugenio Montejo. Su padre era panadero y él escribió El taller blanco, donde cuenta cómo recuerda al padre trabajando con la harina, trabajando muy temprano, en la madrugada, y cómo, bueno, pues esos copos blancos, ese taller blanco, a él le despertó la posibilidad de la escritura, esa creatividad quedó como parte de su propio recorrido, el taller blanco. Entonces me imaginé que yo estaba también, no que mi padre era panadero, pero que Eugenio Montejo me prestaba a su padre. Yo me imaginé que me prestaba ese taller blanco y que yo entraba de algún modo ahí. Es un poema de un libro titulado Fiebre y compasión de los metales, porque me pareció que le podíamos preguntar a los metales. Le podíamos preguntar al hacha, le podíamos preguntar a las tijeras, al cuchillo, a la cuchilla, y en un momento determinado el anzuelo. Yo le pregunté al anzuelo. Por eso este poema con Eugenio Montejo. No lo escribí con él, ya hubiera querido yo, sino que sentí que él me prestaba su casa, su taller, su escritura, para escribir este poema. Lanzar contra la luz todos los peces y evitar que las redes los atrapen, que los muerda el anzuelo con su boca curvada en la violencia de morir. Desanudar la asfixia, trabazón, bocanada de anhídrido y espinas en que se hunden la angustia y los tacones cuando el jueves se cierra, abochornado, sobre su propia lista de imposibles. Lanzarlos como quien avienta lana, como quien suelta el trigo tras la trilla o la harina blanquísima en el pan, para que permanezcan en su vuelo igual que permanece en la memoria del agua cada fibra de la luz, para que se detenga su caída contra el asfalto sucio, contra el miedo metálico que exudan los arpones, para que permanezca en cada letra el copo diminuto de almidón como quietud de aquello que se mueve, pez que se escurre raudo entre las manos y nada en la canción de las agallas. Me pareció que los peces volaban, ¿no? Igual que volaban esos copos blancos. Ese tipo de imaginación que te regala un libro. A lo mejor dices, bueno, este libro a una persona le gustó mucho, a mí no, porque cada quien también tenemos una sensibilidad y encontraremos, pero buscando encontraremos lo que resuene, lo que vibre en nosotros, en cada quien, y eso es un regalo que no tiene precio. No lo tiene. No lo tiene. Hay una parte que me gusta mucho cuando explicas tus apellidos. Tienes mucha suerte porque puedes explicarlo. Te lo digo porque no sé si sabes que los musulmanes tenemos un patronímico, que bueno, ya viene de la época de los romanos. Tenemos un nombre propio y un patronímico. No hemos inventado nada. Hemos seguido la cadena de tradiciones. Pero aquí en Melilla, sin embargo, no. Tenemos un nombre y 2 apellidos, que en realidad no son apellidos, son nombres propios. Por ejemplo,
Yo me llamo Mohamed, mi padre se llama Mohamed, mi madre no existe. El segundo apellido es el nombre de mi abuelo paterno, Jamú. Pero hay personas que se llaman Mohamed, Mohamed, Mohamed. Y porque no se podía seguir más escribiendo más, ¿no? Pero sin embargo, hay personas que sí, después de un periodo de definir su identidad, buscan el patronímico. Pero lo que no saben es que ese patronímico también es inventado, no es algo tradicional de hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Marruecos se convirtió en nación en 1956, la gente, para que dejara de tener los dos apellidos del protectorado español o un apellido del protectorado francés, dio un listado en las aldeas, en los pueblos, y tenían que elegir entre ese listado. O podías proponer algo, pero no podía ser un nombre local. Por ejemplo, no podía ser Mohamed el Rifeño, Mohamed el Cabileño, no te lo permitían. Pero en realidad no era tan ligado a esa familia. Y una misma familia, porque normalmente no iban todos a la vez al registro civil, una misma familia podía tener un patronímico u otro, depende cómo lo habías oído. Por ejemplo, yo dentro de mi familia nos llamamos Yahyawi, de mi familia paterna, Yahyawi, pero tengo primos hermanos que no se llaman Yahyawi, se llaman Yahya. ¿Por qué? Porque el día que alguien dijo, ¿cómo te has registrado? Pues más o menos le sonaba de una forma y cuando fue al registro civil se registró con otra forma. Tú, sin embargo, hasta en los apellidos pones poesía. Puedes decir de dónde viene Pérez, de dónde viene López. Me lo he inventado en realidad. Bueno, me encanta. Pero lo he soñado. Pero esa licencia me parece fantástica. Uy, una pregunta, ¿y la madre no aparece? ¿La madre? Cuando tú dices Mohamed Jamú. La madre no aparece ni en el paritorio. Es todo prestado. Esto es como Gila, ¿sabes? ¿Y el cuerpo no lo puso No, ella? el cuerpo es... Yo por eso creo mucho en la Virgen María, porque es todo etéreo. Cuerpo. Sí, la madre nada. Incluso en un registro civil supuestamente democrático como es aquí en España, ¿no? No tengo nada de mi madre. Mi madre tiene un apellido precioso, un patronímico precioso, que es Zariouh, y no lo tengo. Y sin embargo, pues cuando descubro que tú explicas, aunque sea inventado... Inventado, sí. Pero ojalá yo pudiera inventarlo también. Bueno, yo creo que ya con la creatividad que tienen en el registro civil me basta. No voy a ser yo más que ellos. Porque también en eso quiero ser prudente, que ellos sean creativos. Entonces me pareció de una envidia muy de traductor, ¿no? De por qué ella sí puede hacer esto y yo no puedo hacerlo. De hecho, además he descubierto que yo soy mayor que tú y tengo menos datos que explicar que tú, ¿eh? Así que imagínate la envidia que me das. Sí, lo que pasó, claro, es que a lo largo de los libros... la pregunta por la madre fue siendo importante, ¿no? Resultó importante porque ya en el primer libro aparecía esa pregunta, sobre todo en un momento determinado mi madre y la suya de la suya se agachan despacio y miran en silencio. Esta idea de venir de una estirpe de mujeres sin voz, ¿no? Y de no haber estudiado autoras, de no imaginar que había autoras, o que si lo habían eran grandes excepciones, como Santa Teresa de Jesús, como Sor Juana Inés de la Cruz en el lado mexicano, novohispano, grandes excepciones, nunca figuras con las que pudieras establecer alguna clase de vínculo, que dijeras una madre literaria, como piensas en padres literarios. Referentes. Como referentes. Y esa pregunta fue creciendo, formó parte de una asociación, genealogías de mujeres poetas, que trabajamos en el rescate de libros que han quedado descatalogados, de grandes autoras, un poco de reconocer ese legado de las mayores, de las ancestras, de voces que son imprescindibles, porque pareciera eso, que las autoras eran excepciones, eran como puntas así de enormes montañas, pero luego no había
Y no, no es cierto. Siempre ha habido autoras escribiendo desde a lo largo de todas las épocas, ¿no? Y lo que pasa es que la visibilidad pues, ha estado mediatizada por cuestiones ideológicas, por lo que llamamos patriarcado. Sí. Y esa cuestión resultó muy importante para mí, me ha movilizado mucho. Entonces, en el libro Incendio Mineral, después de los metales vinieron las piedras. Dices, bueno, ¿qué acompañará a un autor? Sus obsesiones. Decía otra vez, vuelvo a Juan Gelman, al gran poeta argentino, decía que los autores no tenían temas sino obsesiones, y quizás sea verdad. Entonces lo material a mí me preocupa mucho, quizá el mar también como materia entraba ahí, porque la materia también tiene rastros de las personas, que tiene esas huellas, y en las piedras, después de los metales vinieron las piedras. Y en Incendio Mineral, en un momento determinado, me quedo pensando, porque claro, apellidarse Pérez López, pues son apellidos tan frecuentes que sería apellidarte Nadie, ¿no? Entonces, esta cuestión del nadie empieza... Y Incendio Mineral se abre con un poema que dice, mi cuerpo choca contra los pronombres, contra el yo, y termina con la pregunta, ¿y si eres nadie? ¿Qué pasaría si, bueno, te hubieran regalado esa palabra, ¿no? Ese nombre? Entonces hay un momento en que me quedo pensando, digo, Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra. Tiene que ser verdad. Y López, hijo de Lope, hijo de lobo. Que no es cierto completamente, o sea, los filólogos, compañeros de lingüística, me riñen, pero claro, la creatividad de la lengua sí permite. O sea, la poesía o el arte sí permite entrar en eso. Entonces me pareció que eso era así. Es decir, ¿qué significa que era así? Significa que mi padre, era ese elemento rocoso y firme, y que era hijo de piedra, y yo era hija de ese hijo de piedra. Y la madre loba, porque claro, está la loba amamantando a Rómulo y Remo. Yo dije, pero, ¿y cuando? Y me reconocí ahí, me pareció que sí, que era verdad, que había una loba amamantando a toda la humanidad. Y que eso era hermosísimo, porque significaba que lo que nos unía era muchísimo. Entonces, leo uno de esos poemas. Por favor. Son un poquito largos. Los dos últimos libros son de poemas en prosa, muy extensos. Se dieron así. Yo siempre había escrito verso, incluso tengo un libro entero de haikus que son poemas brevísimos. Pero quizá porque como si se fuera dando esa necesidad. Entonces, este poema, La piedra me regala su apellido. Yo animo a todo el mundo, bueno, primero a que quiera mucho a ese origen, es decir, quiera, busque, indague y abrace lo abrazable de todo lo que otras personas han hecho para que estemos aquí. Cuántos gestos de amor, cuántos modos increíbles de la vida para una vida muy concreta, particular, ¿no? Por eso este libro era un poco también acompañar a mis padres en su vejez y nombrar el amor. La piedra me regala su apellido. La piedra me regala su apellido. Desmigarse, perder, ser solo tiempo. Materia granulada que no teme a su sombra, no teme el tumulto sincopado de los días, su conglomerado de arena que olisquea el salitre y el amor. Puede volverse cauce o costanera o cristal en que crujen sordamente el cierzo y el regalo de la luz. Nada le preocupa desaparecer, ser otra y ser la misma, que duerma en ella un meteorito mudo que contiene la plena incandescencia y estalla en 1000 fragmentos, 1000 porciones minúsculas de sí, de piedra que será otra y la misma. ¿Qué hará después con tanta permanencia? ¿Se sentirá infalible?
aunque la microscopía voraz nos asegure que los cuerpos sólidos también se desvanecen, dividida y vuelta a dividir, sin embargo mantiene intacta la certeza solar, el corazón inquieto en que beben su rapidez las lagartijas, consistencia obstinada y muy feliz, en ella transpira lo inmutable. Cuando cae a romperse y permanece, se suceden las guerras y monarcas, las largas migraciones de subsaharianos abandonando la tierra más hosca, el comienzo del viento y la escritura, la rebelión de los mineros, hijos terribles del pulmón que arde, el beso con que las leonas piden su dentellada a las gacelas, el ritual de los minerales de Atacama o ese brote desmesurado y atónito de los almendros que reviven en cada primavera su fragilidad obstinada y muy feliz. Cada piedrita es plena y poderosa, aunque caiga hasta ser un solo grano. Entonces me regala su apellido, su claridad hacia el amor, su modo desatado de reír cuando los niños buscan en el suelo, animalitos ávidos y sucios, la roca que mejor salte en el río. Uno de ellos lanza un alarido extenuante porque encontró un canto que botará en el agua tantas veces como para negarse a su caída. Lo pétreo transformado hacia lo anfibio en la soberanía del deseo. Piedra a la vez humilde y prodigiosa, guijarro que salta como si no pesase, porque no importa su fuerza, sino la rapidez. Así yo igualmente, ratito de presencia, meteoro que corre para terminar chocándose con la línea invisible de la atmósfera, lagartija desnuda entre el cemento. Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra. Me pareció imposible, gracias, muchas gracias. Luego cuando llegó López dije, por favor, me he vuelto loca, esto no le va a interesar a nadie, esto es... Apareció Ramos, que es el segundo apellido de mi padre, luego los ramos se quemaban en el fuego. La alegría de que el libro ganara el Premio Nacional de la Crítica es que pensé que a veces, que nunca sabes qué va a llegar. O sea, lo que a veces lo que te parece tan absolutamente personal, de pronto alguien puede hacer lo suyo también, porque a lo mejor no se apellida Pérez o no se apellida López, pero de pronto se queda pensando, sí, ¿dónde está la madre? ¿No está la madre? ¿Qué pasó con eso que me nombra? Bueno, no quiero alargar más sí, la actividad, pero sí quiero preguntarte. Dices literalmente, y esto me parece como para cerrar muy espectacular, no quiero perder el asombro, la fascinación ante lo desconocido y conocido, por diminuto que sea. Sí, como un niño que mirara por primera vez. Exacto. Después de haber escrito tantos libros, de haber visto tantos espacios, tantos universos, aún tienes esa inquietud. Bueno, he apuntado un montón de cosas porque me he quedado fascinada por cosas que has dicho sobre el martirio, por ejemplo, que esto del martirio y luchar contra... Quiero decir que algo tiene que haber pasado en esa palabra para el sufismo. O sea, quizá... ¿por qué el temor al cinismo? Porque el cinismo sería, por ejemplo, que ya nada te pueda hacer sentir lo humano. Sí. Que el temor a muchos elementos que digas, he perdido esa posibilidad de que algo me importe en mi pequeñísima capacidad, que es muy reducida. Alguien que escribe, que da unas clases, que tiene la suerte de estar hoy en Melilla, poco más, ¿no? Es decir, un espacio relativamente pequeño, pero el asombro sería la convicción de que la vida, cada cosa, cada elemento es algo prodigioso en sí mismo, un regalo. El presente, decimos el presente como aquello que
ese presente, ese que es un regalo. O sea, yo digo, la vida es tan inverosímil, que estemos aquí es tan inverosímil. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ello porque necesitamos hacerlo, porque a lo mejor con este nivel de intensidad pues terminas agotado. Sí, es cierto, terminas agotado, pero es inverosímil, es decir, prodigioso. Ese poema de Borges que luego reescribe Cristina Peri Rossi para que tú y yo nos amáramos, es un poema de amor impresionante, porque es verdad, o sea, para que dos personas se amen, cada quien que ponga el nombre que quiera, cuántos pequeños o grandes milagros, cuántas desdichas y cuántas maravillas se han tenido que producir. Entonces, no querría perder nunca esa conciencia, esa convicción de que estar vivo, o sea, el aquí y el ahora, es un regalo. ¿Y qué hago con ese regalo? Es una pregunta que no quiero dejar de hacerme. Y no querría responder con algunas de las palabras de mi tiempo, sino con otras, si pudiera. Porque algo movilizamos, porque lo dice Antonio Méndez Rubio, escribir un libro es imaginar que otro mundo es posible. Vivir desde el asombro es imaginar que no tienes por qué vivir de modo rutinario, o es decir, rutinario como si no fuese relevante, sí, común. Eso que estaba pasando. Sí. Y ya para concluir, ya sí de verdad concluimos, también dices que la vida nos haga detenernos, preguntar y mirar y abrir espacios para la escucha y para la escucha del mundo. Para eso hemos creado la Casa de la Palabra y para eso te digo muchas gracias por haber venido a este rincón del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna observación. Arcada, te escuchamos. A ver, muy brevemente y de manera muy directa. Permítame una pregunta retórica. Sí. Así que usted tómesela como tiene oportuno. De acuerdo. Decía Adorno que después de Auschwitz no se podría escribir poesía. Mi pregunta es la siguiente. Después de Gaza, ¿se puede escribir poesía? Qué necesario traer a Adorno. Walter Benjamin, ¿verdad?, había planteado que todo documento de cultura era un documento de barbarie. Y entonces Adorno se hacía esa pregunta. Voy a contestar con grandes poetas. Juan Gelman, a quien antes nombraba, que vivió nada menos que la desaparición de su hijo, la desaparición de su nuera. El cadáver de su hijo apareció, pero la nuera no ha aparecido. Que vivió la infancia y adolescencia de esa nieta que luego encuentra 20 años más tarde. Que vivió todo ello y se hizo esta misma pregunta, porque es una pregunta que nos atormenta, me parece. Es decir, que en el momento que mires a tu alrededor, esa pregunta arde en la boca. Decía que es necesaria y posible, pero no podrá escribirse del mismo modo. Que estará abrasada por las cenizas. Creo que la poesía es posible después de Gaza, porque es necesaria para la humanidad, pero no puede pasar como si no ocurriera lo que está ocurriendo. No puede imaginarse a sí misma como si este momento en el que asistimos en directo, es la primera vez en la historia de la humanidad que asistimos en directo a una vocación de exterminio de todo un pueblo. Europea. Sí, yo hablo... Genocidio europeo. Sí, sí. No nos equivoquemos. Israel es la mano ejecutora. Hay un hashtag que se ha hecho tristemente famoso, que se llama Vergüenza Europa, ¿verdad? Pues yo estoy en ese pentasílabo, que son pentasílabos, está en uno de mis haikus. La poesía se dará, estoy segura de ello, porque es necesaria porque las canciones de cuna de una madre o de un padre
para dormir a su recién nacido son necesarias. Y ahí está la poesía latiendo, porque las formas en las que se dice el amor a lo largo de la vida muchas veces están atravesadas por la poesía. Las formas en las que acompañamos a nuestros queridos, a nuestros seres queridos en su vejez, en su muerte, nos despedimos de ellos, están atravesadas por la poesía. Estoy convencida de que continuará, pero no es posible del mismo modo. Tiene que estar atravesada por este enorme dolor. Eso creo. Sí. En primer lugar, darles las gracias por su intervención y felicitarle a la autora por los poemas que ha recitado. Gracias. Enormemente conmovedores. Gracias. La poesía, decía Gabriel Celaya, que es un arma cargada de futuro. Por tanto, no solo la poesía está presente en medio del genocidio que se está dando en Gaza, sino que mujeres poetas palestinas, y enlazo con la reivindicación que ha hecho la autora sobre el rescate de las mujeres desconocidas como Rafet y Haddad, está haciendo una enorme labor de visibilización de la desgracia de su pueblo y del desastre humano, ético, que está padeciendo su pueblo, y es obligación de todas nosotras, de todos nosotros, reivindicar la labor creativa de estas mujeres que hacen de su poesía un arma cargada de futuro y, añado yo, de esperanza. Mi pregunta es sobre un tema, discúlpenme que barra para intereses propios, que no ha salido en la mesa, pero que quisiera conocer su valoración. Melilla tiene entre sus autoras ilustres a la persona de Carlota O'Neill, que se viene demostrando por investigaciones de grupos universitarios que hemos acudido, por cierto, también a la Universidad de Salamanca, es la única autora europea que fue capaz de terminar un libro de poemas en la prisión de Victoria Grande, Romanza de las Rejas, y Melilla no tiene ni una placa en esa prisión que reconozca el enorme logro que es escribir un poemario en unas condiciones de encerramiento y de represión, y ese poemario tampoco está entre las lecturas obligatorias de la juventud que está en los institutos. Quisiera conocer la valoración de ustedes, de ambos, sobre este hecho. ¿Qué pasa con las autoras olvidadas que han hecho sus grandes obras de poesía en esta ciudad? ¿Dónde está su reconocimiento? ¿Dónde está su visibilización? Me gustaría conocer su opinión. Yo tengo la mía. ¿Quieres intervenir tú? ¿Contesto yo? No, tú. ¿Prefieres que conteste ella, no? Ambos, he dicho. Vale, perdona. Como ha dicho ambos, por eso... No, es que soy hombre, la neurola la tenía un poco perdida. No, ¿Qué? sabemos que no. Es una broma. Me parece pues lo de siempre. El pecado, uno de los pecados mayores, el hacer invisible a una presencia en el espacio público de la mujer. Yo creía que cuando salí del norte de África dejaría de ver esa realidad, ¿no? Cuando me fui a vivir a Europa, cuando me fui a conocer Escandinavia, todos esos espacios como que eran un escenario posible de utopía, ¿no? Pero antes lo hablaba con María Ángeles, pero cuando escarbas de verdad, miras debajo de la alfombra, te das cuenta que el cuento es el mismo. La obsesión del patriarcado, yo sé que esta palabra está muy manida y todo, pero ojalá algún día deje de ser vigente y esté caduca, ¿no? Pero ese patriarcado es tan rancio y tan invisible que esconde todos los hilos para que no se produzca lo que se tiene que producir. No se pide ni un reconocimiento, ni algo especial, sino simplemente equilibrio de tener a las mismas personas en las mismas condiciones. Pero parece como que no se quiere hacer ese proceso. Y evidentemente
alguien tan magistral que escribió algo tan único debería ser motivo de estudio en las escuelas, en las enseñanzas, no solamente una placa que pusiera su nombre, no, sino obsesionarnos en tener muy claro todo el proceso creativo que tuvo. Pero la realidad es otra, porque no basta con tener un desarrollo intelectual. Si el desarrollo intelectual es solamente tener datos, no vamos a obtener absolutamente ningún resultado. Necesitamos tener un desarrollo humano, de verdad, conocernos, reconocernos y comprendernos. Yo creo que la maldición de la Torre de Babel sigue presente, no es por los idiomas, es que no nos entendemos. Y como no nos entendemos, no importan los discursos. Y es una lástima. Sí, yo coincido que es absolutamente relevante esa labor que plantea de rescate de conocimiento, y la experiencia con la Asociación Genealogías, de la que formo parte, es que empezamos primero con reuniones informales, luego ya nos constituimos como asociación sin ánimo de lucro, y lo que hicimos fue pensar que necesitábamos editar algunos libros que habían quedado, como decía, descatalogados o fuera de las obras, que no estaban publicados exentos, fuera de obras completas de grandes voces. Y lo que armamos fue una campaña de crowdfunding, reunimos fondos así a través de preventa, movilizamos a todos nuestros contactos y de esa manera armamos un pequeño presupuesto para empezar a publicar, y editamos 2 libros anuales. Es decir, a veces, porque no es nada sencillo cambiar dinámicas que están muy instaladas, pero pequeños gestos pueden lograr ir calando, como esta gota que va cayendo y cayendo y cayendo, y dices, ¿cómo el agua va a horadar la piedra? ¿El agua es más poderosa que la piedra? Sí. Basta esperar el tiempo adecuado, ¿no?, para que el agua termine horadando la piedra. Por eso todo el apoyo y toda la convicción de que es una tarea absolutamente relevante ese rescate de este libro en particular, de Romanza de las Rejas, que no conozco, que buscaré rápidamente, hablaremos después, por favor, buscaré rápidamente, porque decía, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto movemos? Pero desplazamos imaginarios, porque o sustituimos unos imaginarios por otros, porque decimos que otro tiempo tiene que ser posible, o que hay elementos de nuestro pasado que mantenemos, pero otros que necesitamos repensar, y repensar críticamente, porque si no perpetuamos lógicas de las que no queremos participar. La asociación se llama Genealogías, que es una genealogía de genia, porque en España el término genia no se usaba, todavía no se usa. En algunos países de América sí, pero en España no. Entonces tú te preguntas, bueno, una lengua que no tiene la palabra genia, que no tiene la palabra muso, como a lo mejor no está diciendo que esos lugares no han sido relevantes en relación con autoras. Efectivamente está diciendo eso. Por eso decimos, bueno, es que se preocupa solo por las palabras. Bueno, es que en las palabras está lo que somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos negamos o intentamos no hacer, lógicas que no queremos perpetuar. Cuando decimos patriarcado, como la tierra de los padres, ¿no? O sea, ¿por qué el padre? No, porque significaba y significa en muchos contextos esa figura o sea, esa idea del poder absolutamente controlador de lo femenino. ¿Por qué en particular? Por el cuerpo, un cuerpo con capacidad de gestación. Es decir, el cuerpo, ¿por qué es un cuerpo tan vigilado desde siglos atrás, el cuerpo de la mujer? Porque es el cuerpo que puede asegurar o no la legitimidad de los descendientes, y ahí entrará toda la cuestión de la virginidad.